Hola querida familia Fundación, ¿cómo están todos los grupos pequeños? Otra semana más que nos vemos en nuestra serie de grupos pequeños, el poder de Dios para transformar tu vida. Recuerden que estamos viendo este módulo número 5 y hablamos acerca del poder que el Espíritu Santo tiene para obrar en la transformación de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida se produce un fruto. Le llamamos el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Y también hemos citado el texto que está en Gálatas 5, 22 y 23 que dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, hemos visto ya, amor. ¿Se recuerdan? Conviértase en una persona más amorosa. Alegría, paz. Bueno, alegría ya lo vimos y hoy día vamos a ver lo que significa la paz. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, produce un fruto. Y ese fruto es el que hemos venido estudiando todas estas semanas. Y hoy día vamos a hablar acerca de la paz. Cómo podemos convertirnos, ¿cierto? O ser personas llenas de paz. Bueno, me gustaría orar para comenzar esta nueva clase. Sé que Dios nos va a hablar de una manera tremenda, así como nos ha venido hablando todas las semanas anteriores. Y le ruego al Señor que cada palabra que yo pueda enseñar en esta lección de grupos pequeños pueda quedar grabada en nuestros corazones y Dios pueda hablarnos y bendecirnos de una forma tremenda. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos una semana más en grupos pequeños. Gracias por tu palabra. Háblanos en este día. Háblanos, Señor. Aquí estamos con nuestro corazón abierto y disponible para recibir lo que tú tienes que decir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hayas orado. Quiero mandarte mis saludos. Espero que te encuentres súper bien ahí en tu casa, con tu familia. Y esperando que Dios nos bendiga, ¿cierto? Como digo todas las semanas, Dios ha bendecido mi vida a través de esta serie, me ha hablado muchísimo y todo lo que enseño y todo lo que hablo, recuerden que Dios me habla primero a mí. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿cómo podemos ser personas llenas de paz? Debemos entender, querida familia, que vivimos en un mundo de tensión. Vivimos en un mundo tensionado, en un mundo conflictivo, problemático. En un mundo que ha pasado casi la mayor parte de su historia en guerras. Guerras que se han desatado en distintas partes del mundo, en distintas etapas, en distintas épocas. Pero en el mundo que estamos viviendo y el que les ha tocado vivir a nuestros antepasados, ha sido un mundo que está en constante tensión. Y todos buscamos paz. Todos queremos tener paz. Desde los altos ejecutivos de las empresas más grandes de este mundo hasta los obreros quizás más simples de una fábrica. Desde los universitarios, estudiantes, cierto, poetas, maestros. Bueno, toda la gente, todas las personas necesitan tener y experimentar paz. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado para ser personas llenas de paz. Dios es un Dios de paz y Dios nos ha diseñado para que nosotros también vivamos y disfrutemos la paz que solamente Dios nos puede dar. ¿Sabían ustedes que el consumo de tranquilizantes es un excelente negocio? ¿Necesitan ganar dinero? Pueden vender tranquilizantes. No es una broma. Pero lo que no es broma es que el aumento de la venta de calmantes, de relajantes musculares, de tranquilizantes va en aumento cada día. Los métodos, los libros que hablan de autoayuda para obtener paz interior van en aumento también en ventas. ¿Por qué? Porque toda la gente necesita y quiere tener esa paz tan anhelada. Pero saben que el rey Salomón hace muchos años atrás escribió un texto que quiero leer en esta hora y el rey Salomón nos dejó escrita esta gran verdad. Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Si quieres sentirte más saludable, si quieres sentirte mejor físicamente, necesitas tener paz. Necesitas tener la paz que Dios nos puede dar.
La Biblia dice, cierto, en Proverbios 14:30, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Así que si queremos tener salud, necesitamos tener paz. La Biblia nos enseña mucho acerca de la paz. Nos da el antídoto para tener paz. Y la Biblia nos enseña que debemos tener 3 clases de paz. Y esto yo ya lo estaba enseñando. No sé si por ahí lo escucharon algún domingo que lo prediqué en nuestra reunión de celebración. Necesitamos 3 clases de paz de parte de Dios. La primera paz que necesitamos es la paz con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo el Señor hizo por nosotros. La primera paz que necesitamos experimentar en nuestra vida es la paz con Dios. Necesitamos tener paz con Dios. ¿Y cómo obtenemos esta paz con Dios? Necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados para que Él, a través de su perdón, pueda extender esa paz. No podemos estar en conflicto con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos arreglar nuestras cuentas pendientes con el Señor. Y esa es la primera paz que necesitamos tener. Es la paz con Dios. La segunda paz que necesitamos tener es la paz de Dios en nuestro corazón. Hay un texto muy hermoso que dice lo siguiente: y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Nosotros necesitamos experimentar, tener la paz con Dios, pero también necesitamos experimentar tener la paz de Dios en nuestro corazón y que esa paz sea la que gobierne, la que arbitre en nuestra vida. Necesitamos que las cosas en nuestro interior también estén en paz. No solamente tener paz con Dios, sino tener paz en el corazón. Y hay una tercera clase de paz que necesitamos tener, que es la paz relacional. Necesitamos tener paz con Dios, necesitamos estar en paz y tener esa paz de Dios en nuestro corazón, pero también necesitamos estar en paz con las demás personas. Necesitamos tener una paz relacional. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 18? Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Dentro de tus posibilidades, siempre tienes que trabajar para vivir en paz con todas las personas. Dios nos ha dado una promesa de paz. Y esta es una promesa tremenda que dice San Juan 14, 27. Les dejo un regalo, dice el Señor Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Querida familia espiritual, necesitamos la paz y esta promesa que el Señor nos ha dado, que nosotros vamos a experimentar la paz. Y la paz que el Señor nos da a nosotros es una paz que el mundo no te puede dar. No vas a encontrar la paz que el Señor te da en ningún otro lugar, sino solamente en Cristo. La paz es un regalo que solamente Dios puede proporcionar. La paz del mundo es bastante frágil, ya lo dijimos en un comienzo. Vivimos en un mundo tensionado y que la mayor parte de la existencia de este planeta ha estado en constante conflicto y en constantes guerras. Es una paz muy frágil. Y nosotros necesitamos experimentar la paz del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean. No depende de las situaciones por las cuales estemos viviendo. La paz de Dios sobrepasa todas aquellas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos disfrutar de la paz, podemos experimentar la paz más allá de las circunstancias que nos toque vivir. Puede estar usted y yo en medio de una tempestad tremenda de problemas y aún así poder experimentar la paz de Dios. Hay un texto que me encanta que dice la Biblia que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se puede comprender humanamente. Solamente Dios puede poner esa clase de paz en nuestros corazones y como ya les dije en un comienzo, es una paz que no depende de las situaciones que nos rodean, no depende de las circunstancias que nos rodean, depende de Dios. Por eso es una paz inagotable. Bien, vamos a ver 5 claves para adquirir la paz de Dios en nuestra vida. Lo primero que nosotros debemos hacer, la primera clave
que debemos tener en nuestra vida para obtener la paz de Dios es la siguiente. Si quieren pueden tomar notas ahí en su cuaderno de notas, anotar, ¿cierto? En ese cuaderno, en el libro, en el celular. Bueno, tenemos los videos también que nos pueden ayudar a refrescar la enseñanza, pero siempre es bueno anotar lo que Dios nos está hablando. La primera clave para tener paz en nuestra vida es obedecer los principios de Dios. Obedezca los principios de Dios. Si queremos paz, debemos vivir en obediencia a los principios de Dios que están en su palabra. Dios ha establecido su palabra para que nosotros la obedezcamos. Debemos hacer exactamente lo que la Biblia nos manda hacer. Salmo 119, 165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Los que aman la enseñanza del Señor tendrán mucha paz. Para tener paz, querida familia espiritual, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Debemos vivir en armonía con Dios, o sea, vivir en armonía con su palabra. ¿Sabe qué? Cuando nosotros compramos un vehículo nuevo, un auto nuevo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de comprarse un auto nuevo, o no solamente un auto, podemos poner de ejemplo una televisión o algún artefacto electrónico como su celular. Creo que todo el mundo hoy día tiene un celular. Bueno, cuando nosotros compramos alguno de estos aparatos, generalmente o casi siempre, ¿cierto? Viene en el envase, viene el manual del usuario. ¿Por qué viene el manual del usuario? Porque el fabricante espera que nosotros leamos ese manual para sacarle el mayor rendimiento posible, ¿cierto? El mayor rendimiento a ese aparato según las instrucciones del fabricante. Si nosotros leemos esas instrucciones, vamos a sacarle el mayor rendimiento posible al artefacto que nosotros hemos comprado. El manual nos enseña cómo usar el aparato y cuál es su diseño. ¿Sabían ustedes que la Biblia es un manual de vida? Y que está escrito por el fabricante, o sea, Dios. Dios escribió en su palabra las cosas que nosotros debíamos hacer y lo que no debíamos hacer. Él ha diseñado nuestra vida y en la palabra del Señor sale cómo sacarle el mayor rendimiento a nuestra vida. Si tú quieres sacarle el mayor rendimiento a tu vida, necesitas leer la Biblia, el manual de la vida, el manual que Dios ha dejado para nosotros. Nosotros podríamos, por ejemplo, comprar un vehículo nuevo y todos los que tenemos vehículos sabemos que a cada 10.000 kilómetros o cada 5.000 kilómetros hay que hacerle un cambio de aceite de acuerdo al aceite que tú puedas comprar. La pregunta es, ¿debo cambiar el aceite a cada 10.000 kilómetros? Bueno, la respuesta es sí, según el fabricante sí. ¿Pero puedes andar 15.000 kilómetros con el mismo aceite? Sí, lo puedes hacer. ¿Puedes andar 20.000 kilómetros con el mismo aceite? Sí, lo puedes hacer. No se debe hacer, pero sí lo puedes hacer. El problema es que tarde o temprano el mal uso de las especificaciones del fabricante va a pasar la cuenta al motor del vehículo. Ese motor no va a tener el rendimiento esperado y lo más probable es que se eche a perder antes de tiempo porque nosotros no fuimos cuidadosos en emplear los elementos correctos ni cambiar el aceite en el momento indicado por el fabricante. Entonces no le vamos a sacar el rendimiento al motor y lo vamos a terminar destrozando. Cuando nosotros usamos nuestra vida para cosas que no han sido diseñadas por Dios, yo te puedo decir, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer, pero no debes hacerlo. Por eso es que debemos ser tan obedientes a la palabra del Señor. Cuando el Señor dice, por ejemplo, en su palabra, que nosotros no debemos hacer yugo desigual. ¿A qué significa esta palabra? Por ejemplo, que nosotros somos creyentes y si tú estás buscando una pareja, un novio, una novia, no deberías buscar una persona que no sea un no creyente. ¿Por qué? Porque esa persona no es que sea una mala persona, sino que no te va a entender, no va a comprender lo que Dios está haciendo en tu corazón, no va a entender que tú ahora vas a la iglesia, que ahora te dedicas tiempo a Dios y se va a transformar en un conflicto. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, ¿puedes tener de pareja un no creyente? Sí, puedes pololear con un no creyente, como decimos acá en Chile, ¿cierto? La palabra pololear, sí. ¿Puedes casarte con un no creyente? Sí puedes, pero las consecuencias van a venir más adelante y ahí no vamos a tener a quién culpar porque no obedecimos el manual de vida para nosotros. El Señor
hace recomendaciones a nuestra vida para que nosotros le saquemos el mayor rendimiento posible. Necesitamos, amigos y hermanos, vivir en obediencia a la palabra del Señor. Necesitamos, así como un vehículo o un artefacto eléctrico tiene un manual de usuario, nuestra vida también tiene un manual de usuario, y ese manual es la palabra del Señor. Si quieres sacarle el mayor rendimiento posible a tu vida, tienes que obedecer la palabra del Señor. Eso es lo primero. La primera clave para tener paz en nuestra vida es obedecer la palabra de Dios. La segunda clave es: debes aceptar el perdón de Dios en tu vida. Si quieres tener paz, debes aceptar el perdón de Dios. La culpa es el mayor destructor de la paz en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el diablo se preocupa de usar la culpa para hacerte sentir mal, para hacerte sentir lo peor de la vida y lo peor de este mundo, pero se nos olvida con frecuencia de que cuando llegamos a Cristo y rendimos nuestra vida a Cristo, Cristo perdonó todos nuestros pecados y Él anuló nuestro pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los errores del pasado no tienen autoridad en nuestro presente, porque el Señor ya nos perdonó, ya pagó por esos errores, ya pagó por esos pecados, pero al diablo le encanta refrescar nuestro pasado y enrostrarnos en la cara. Te voy a dar un secreto. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro, porque él sabe que va a ser destruido. Así que, amigos, la culpa es el mayor destructor y trabaja para que nosotros no podamos tener paz. Cuando llegas a Cristo, tus pecados son perdonados, tu pasado es anulado y ahora tienes una nueva vida en Cristo. La única forma de tener paz en nuestra vida es tener una conciencia limpia. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia? Es la gran pregunta. Debemos arreglar cuentas con Dios. Si hoy día la culpa nos está persiguiendo, si los errores del pasado nos están persiguiendo, nosotros necesitamos hablar con Dios, confesar nuestros pecados, pedirle perdón, porque eso limpiará nuestra conciencia y una conciencia limpia nos dará la paz que necesitamos. La Biblia dice en Isaías 1:18 lo siguiente: vengan ahora, dice el Señor, vamos a resolver este asunto. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Para los que no saben, la escarlata es un color rojo muy oscuro que tiende a ser negro. Bueno, el Señor dice: si tus pecados son negros, ven a mí y yo los haré blanco como la lana. ¿Por qué? Porque yo voy a extender mi perdón sobre ti. Voy a limpiar tus pecados, voy a anular tu pasado y te daré una conciencia limpia para que tú puedas disfrutar de la paz interior. ¿Sabes que muchas veces vemos en televisión personas que escondieron sus pecados, sus errores, sus crímenes por años, pero han pasado 20, 30 años y terminan confesando esas cosas? ¿Por qué? Porque la culpa los persigue y no los deja vivir en paz. Nosotros, para vivir en paz, necesitamos tener una conciencia limpia. ¿Cómo podemos limpiar esa conciencia? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres limpiar tu conciencia? ¿Quieres limpiar tu vida? Querido amigo, querida amiga, confiésale tus pecados al Señor. No hay pecado tan terrible que no le podamos confesar al Señor. Dios está dispuesto a perdonar y a limpiar nuestra vida. Si nuestra conciencia no está limpia, hoy es un buen día para limpiarla, acercándonos al Señor y pidiéndole perdón. La tercera clave para obtener la paz, cierto, en nuestra vida es que debemos concentrarnos en la presencia de Dios. Esto es tremendo. Si queremos paz, debemos concentrarnos en la presencia de Dios. Debemos reconocer que Dios vive con nosotros y que Dios vive en nosotros. Eso es lo que Jesús prometió cuando antes de irse dijo: yo voy a dejar, ¿cierto? O voy a enviar al Espíritu Santo que vivirá con ustedes y en ustedes. Dios vive con nosotros y Dios vive en nosotros. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice lo siguiente:
Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amigos, amigas, debes concentrarte en Dios, porque si te concentras en la presencia de Dios, Él te guardará en perfecta paz. Tenemos la opción de concentrarnos en nuestros problemas o en Dios. Esa es una opción que nosotros podemos elegir. Si ponemos nuestra mirada en el mundo, nos vamos a desesperar. Si ponemos nuestra mirada en nuestras capacidades, nos vamos a angustiar, capaz que nos dé depresión. Pero si nos concentramos en Dios, vamos a tener gozo, vamos a tener fortaleza y vamos a tener paz. Dios es la fuente de nuestra paz. Dios ha puesto, ¿sabes qué? Dios ha puesto alarmas en nuestra vida. Cuando tú conduces un vehículo y se prenden las luces rojas del tablero, esas luces rojas o amarillas te están indicando que hay que revisar ciertas cosas en el vehículo. Si tú vas conduciendo y se empieza a prender una luz amarilla del combustible y a palpitar, es porque hay que echarle combustible. Y si se pone roja, seguramente ya no tienes combustible. En nuestra vida también hay luces que se encienden o alarmas que nos avisan cuando nosotros estamos perdiendo la paz de Dios en nuestra vida. ¿Cómo funcionan estas luces? Estas luces son la tensión, son la preocupación, son la desesperación. Estos sentimientos que nosotros podemos sentir, valga la redundancia, en nuestra vida, son alarmas que nos ayudan a darnos cuenta que nos estamos alejando de la presencia de Dios. No nos estamos concentrando en Dios. Si te sientes estresado, si te sientes tensionado o tensionada, si te sientes estresada, esas son alarmas que te están diciendo, hey, te estás desconcentrando de Dios. Estás olvidando que Dios está contigo. Estás olvidando que Dios es la fuente de la paz que tú necesitas. Así que, amigos, si estamos sintiendo estas alarmas, estos danger en nuestra vida, estas alarmas de peligro, es porque no estamos concentrados en Dios. Seguramente hemos dejado de orar y de confiar en el Señor. Recuerde que la tensión o el estrés, ¿cierto?, es la luz indicadora de que nos estamos concentrando más en nuestros problemas que en la solución. Recuerde, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, el Señor siempre está al mando. El Señor siempre tiene el control de todas las cosas. Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Este es un tremendo versículo, un tremendo texto de la palabra. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fuerza y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Estás en dificultades esta semana? Quiero decirte algo. Dios está siempre dispuesto para ayudarte. Salmo 46, 10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los salmos los escribió David? También Moisés. Pero este salmo en particular, dicen los estudiosos de la Biblia, que no lo escribió David, sino que fue escrito en el tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey del pueblo de Israel, principalmente de Jerusalén. Y sabes que los asirios, el imperio asirio, estaba amenazando al rey Ezequías de una gran conquista que iban a llegar y que lo iban a destruir. Y este salmo nace en ese momento, en un momento de tensión, en un momento de conflicto, en un momento de amenaza. El pueblo de Dios dijo, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre estará dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. ¿Saben lo que pasó? Los asirios estaban intimidando al pueblo de Dios, estaban diciendo ahí que los iban a conquistar, y no solamente era que los conquistaran, sino que iban a venir a robarse todo, sus hijos, sus hijas, su esposa, iba a ser algo tremendo para sus vidas. Pero ellos confiaron en Dios y se fortalecieron en el Señor. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios envió a su ángel y combatió contra el rey de Asiria y todo su ejército. Dice la Biblia que el ángel del Señor mató a 180,000 soldados asirios. Fue una destrucción pero completa. Los asirios quedaron pero asustadísimos y se arrancaron y no volvieron nunca más. No lanzaron ninguna flecha en contra del pueblo de Dios porque ellos confiaron en el Señor.
Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Eso es lo que dice el Señor. Estos salmos están en el contexto que yo les acabo de explicar. El Salmo nos enseña dos cosas. La primera es que debemos quedarnos quietos. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de tus problemas o en medio de tus dificultades tú te quedaste quieto a esperar en Dios? Y generalmente cuando estamos en problemas, con falta de paz, intranquilos, inseguros, queremos solucionar las cosas por nuestros propios medios. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Queremos buscarle solución a las cosas a nuestra manera. Pero el Señor dice, quédate quieto, quédate quieta, espera en el Señor. Dios tiene todo bajo control. Descansa en el Señor, confía en Él. Este salmo nos enseña dos cosas. La primera es quedarse quieto y lo segundo es reconocer que Él es Dios. Reconocer que el Señor tiene todo bajo control, aunque esto parece que se está desmoronando y que todo se está viniendo abajo. Yo te tengo que decir, quédate quieto, quédate quieta, confía en el Señor y reconoce que Él tiene todas las cosas bajo control. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribió esto. ¿Recuerdan cuando escribió Pablo la carta o la escritura a los filipenses? Estaba preso. Estaba preso. Y esta carta de Filipenses nosotros le decimos la del gozo, ¿cierto? Qué irónico, ¿cierto? El apóstol Pablo escribe lo siguiente a los filipenses. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. Y Dios nos está diciendo, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo lo que tú necesitas. No te preocupes por nada, ora por todo. No se olviden de eso. La cuarta clave que debemos experimentar en nuestra vida es que debemos confiar en los propósitos de Dios. Debemos concentrarnos, ¿cierto?, en la presencia de Dios y debemos confiar en los propósitos de Dios. Si queremos experimentar la paz, debemos confiar en el Señor. Eso es algo obvio. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes o te mostrará cuál camino tomar. Así es el texto. Hay cosas que suceden en nuestra vida y que no entendemos por qué pasan. Hay muchas cosas en mi vida. Es decir, pero usted, pastor, no sabe todos los propósitos de Dios. Tengo que confesarle que no. No sé a veces por qué pasan cosas en mi vida, pero no estoy llamado a entender, estoy llamado a creer. Necesito creer y confiar en lo que el Señor está haciendo en mi vida y Él está llevando a cabo su propósito. Yo debo creerlo. El texto también nos enseña algunas cosas que quiero mencionar. Hay cosas que suceden, ¿cierto?, en nuestra vida y que nosotros no lo podemos entender. Pero es en este momento donde debemos confiar en Dios y no depender de nuestra forma de entender. Recuerda lo que dice el texto, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. No trates de descifrar el porqué de las cosas que te han tocado vivir. Hay muchas cosas en mi vida que me han tocado vivir y que yo, si ustedes me preguntan sinceramente, las desearía cambiar. Pero eso es lo que yo puedo sentir. Pero no necesariamente lo que yo quiera creer, porque yo creo y decido creer que todo lo que ha pasado en mi vida, las cosas buenas y malas, trabajan para los propósitos del Señor y que tarde o temprano, aun cuando yo no entienda todas las cosas que me ha tocado vivir y pasar, yo entiendo que todo fue para los propósitos de Dios y que todo ayudó para mi bien y que Dios siempre ha cuidado de mí, así como siempre está cuidando de ti. Debo aceptar que muchas de las preguntas que tengo no van a ser contestadas aquí, sino van a ser contestadas en el cielo. Una de las cosas que debo aprender a decir, ¿cierto?, es
Señor, confío en ti. No entiendo lo que está pasando en mi vida, pero confío en tus propósitos. Debo aprender a confiar en los propósitos de Dios. Debo reconocer a Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas y Él no comete errores. Él no se equivoca. Nunca vamos a escuchar a Dios decir, se me fue. Ajá, no lo tenía planeado. No lo tenía dentro de mis consideraciones. Dios no comete errores. No luches más por entender las situaciones que te tocó vivir. Hoy reconozcamos que el Señor tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas que nos han tocado vivir es para el cumplimiento de los propósitos del Señor y para el bienestar de mi persona. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para mí. Cuando confiamos en Dios y no dependemos de nosotros en querer entender todo lo que nos ha sucedido, dice la Biblia que Él nos mostrará el camino por el cual debemos andar. Vamos a recordar el texto. Confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. O sea, no trabajes para entender los propósitos de Dios, porque hay algunos propósitos de Dios que nunca nos vamos a entender. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabes qué? Muchas veces no sabemos qué decisiones tomar. No sabemos en momentos de conflicto, en momentos de desesperación, cuando se nos va la paz, ¿cierto? No tenemos paz en nuestro corazón, nos sentimos un poco desorientados. La Biblia dice, confía en el Señor. Entiende que todo está bajo la voluntad del Señor. No trates de comprender, solo cree que Dios está contigo. Y si tú lo haces, Él te mostrará el camino que debes tomar. Él te mostrará las decisiones que debes tomar. Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, luchamos en la semana con decisiones, no sabemos cómo decidir. Estamos como en un tablero de ajedrez, moviendo todas las piezas para saber qué jugada hacemos para que las cosas salgan bien. No está mal pensar en opciones, pero lo que está mal es en confiar en que nosotros podemos tener la mejor decisión. Debemos confiar en el Señor y no tener nuestra mente pegada todo el día en ese tablero de ajedrez para ver qué pieza mover, sino que debemos confiar en el Señor para que el Señor nos muestre cuál decisión debemos tomar. A lo mejor tú debes tomar una decisión esta semana. A lo mejor hay que tomar una decisión familiar, una decisión de negocio, bueno, cualquier tipo de decisión. Confía en el Señor y Él te mostrará la decisión que debes tomar. Perfecto. Cuando confiamos en Dios y no dependemos de nosotros mismos, el Señor nos mostrará las decisiones que debemos tomar. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el contexto de que él está preso, la está pasando mal, ¿cierto? Está preso por la causa del Señor y él dice estas palabras: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Esta palabra es clave. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Pablo experimentó la paz del Señor, aún en ese lugar, aún en esa cárcel, y aprendió a vivir en cualquier situación. Eso es lo que nosotros debemos aprender, a tener paz en cualquier situación. Hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención y me encanta. Es la historia de Pedro, cuando Jesús calma la tempestad. No sé si la recuerdan. Dice que la Biblia que los discípulos estaban ahí en un barquito o en una lancha, no sé. Y de repente se levanta una gran tempestad y todo en la tempestad, bueno, recuerden que los discípulos eran pescadores. Para que un pescador se asuste en medio de una tormenta, tiene que ser realmente una tormenta extrema, ¿cierto? Pero lo particular de la historia, que dice que Jesús estaba durmiendo y que los discípulos lo van a despertar y dice: oye, despierta, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? Y dice que el Señor se paró y calmó la tempestad. Le dio una orden a los vientos y a la lluvia y todo paró y se hizo una gran bonanza. Eso dice la historia bíblica. Y Pedro aprendió una gran lección. Yo pensé
que el Señor se estaba haciendo el dormido. Pero cuando entendí esta palabra, ahora entiendo de que Jesús sí realmente estaba dormido. Lo que pasa es que Jesús confiaba en que su Padre tenía todas las cosas bajo control. Así que no había problema. Aún en medio de la tempestad el Señor podía dormir. Pero lo que quiero resaltar ahora es qué aprendió Pedro de esa historia. En Hechos capítulo 12 cuenta la historia de que Herodes mandó a encarcelar a Pedro para asesinarlo. Porque ya habían asesinado a Santiago. Entonces dice la Biblia que a Pedro lo tomaron preso y habían 16 soldados cuidándolo. Y uno al lado de él, y él estaba amarrado con cadenas. La noche antes de que a lo mejor fuera ejecutado. Dice la Biblia que el Señor mandó a su ángel a liberarlo de la cárcel. Y cuando el ángel vino, tuvo que tocar a Pedro. Dice la Biblia que él lo tocó, lo movió para despertarlo. ¿Cómo Pedro podía dormir sabiendo que se iba a morir el otro día? ¿Cómo Pedro iba a dormir con 16 soldados al lado? Pedro aprendió a confiar que Dios tenía todo bajo control. Pedro aprendió a dormir en medio de la tempestad allá con Jesús en Galilea. Cuando estaba la tempestad y Jesús estaba durmiendo y todos estaban asustados porque se iban a morir, Jesús estaba durmiendo. Pedro aprendió a confiar en el Señor. Ahora, una noche, quizás y probablemente antes de morir, Pedro estaba durmiendo porque sabía que el Señor tenía todo bajo control y el Señor lo liberó de una forma milagrosa. Lea por favor el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando el Señor libera a Pedro y se va a dar cuenta de cómo Pedro aprendió a confiar en el Señor. Bien, lo último para terminar esta enseñanza y la quinta clave es que debemos pedirle paz a Dios. Si hoy necesita paz, debe pedírsela al Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, vamos a volver a leerlo. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí vemos una causa y un efecto. Si tú quieres tener paz, tienes que orar. Tienes que pedirle paz al Señor. Si no estamos orando, seguramente nos estamos preocupando. Recuerde las luces en el tablero de nuestra vida. Si nos estamos preocupando, si nos sentimos estresados, si nos sentimos desorientados y si la paz se nos ha ido, seguramente hemos perdido nuestro contacto, nuestra comunión con el Señor. No estamos orando. La preocupación es un sentimiento tan inútil porque no sirve para nada. No, preocuparnos no soluciona nada. La preocupación es opuesta a la paz. Cuando las presiones en tu vida aumenten, cuando siente que usted va a explotar ya porque no puede más, yo le recomiendo que utilice la válvula de escape que se llama oración. Una oración salvará su vida, lo salvará de situaciones difíciles, de situaciones de presión. Necesitamos hablar con el Señor. ¿Saben qué? Algunos estudios de psicología recomiendan que nosotros debiésemos tener a alguien que nos escuche siempre para hablarle todas nuestras cosas. Bueno, algunos psicólogos dicen, o algunos, no sé si psicólogos, comentaristas podríamos decir, dicen que podríamos hablar con nuestra mascota. O sea, usted podría hablarle a su perro, a su gato, a su hámster, ¿cierto? Y contarle todas las cosas que le pasan y usted se va a sentir más relajado o más en paz. Algunos recomiendan estas cosas. Pero ¿sabe qué? Un perro, un gato, un hámster no es la idea de Dios para mantenernos en paz. ¿Quién mejor que el Señor puede escucharte? ¿Saben qué? Los estudios de psicología o estos comentaristas tienen el principio correcto. Es verdad. Nosotros necesitamos a alguien en quien confiar. Necesitamos a alguien a quien contarle nuestros problemas y que esa persona no nos mire menos o no nos mire por debajo, ¿cierto? Por abrirle nuestro corazón o mirarnos en menos como persona por las cosas que estamos viviendo. Necesitamos a alguien en quien confiar y necesitamos a alguien a quien contarle nuestras cosas. Y la Biblia nos enseña que esa persona es Dios. Por eso existe la oración. ¿Necesitamos hablar nuestras cosas con un oyente incondicional? Sí,
Ese oyente es Dios. Necesitas abrirle tu corazón. El Señor puede hacer más que un hámster. El Señor puede hacer más que un gato, más que un perro a nuestro alrededor, escuchando nuestros problemas. El Señor es nuestro Padre. El Señor tiene todo el poder para ayudarnos y liberarnos y bendecirnos y inundar nuestra vida de paz y de tranquilidad, aún en medio de momentos tormentosos, aún en medio de los conflictos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El mismo Pedro que aprendió la paz en el mar de Galilea en medio de una tempestad, el mismo Pedro que se quedó dormido una noche antes de ser ejecutado, el mismo Pedro escribe este texto en la Biblia. Dice, Primera de Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Los estudios que acabo de mencionar tienen el principio correcto, pero no la persona correcta. La persona correcta para abrir nuestro corazón es Dios. Si hoy te sientes con falta de paz, si hoy te sientes en medio de una tormenta y te sientes un poco desorientado o un poco desorientada, quiero decirte que Dios está presto para ayudarnos. Él es la fuente de nuestra paz y Él nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Nosotros nunca podremos experimentar la paz si no rendimos nuestra vida al Señor. Y hoy es un buen día para rendir nuestra vida al Señor y experimentar la paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero orar por ustedes. Me gustaría orar en este momento para que el Señor nos ayude a tener esa paz. Tenemos que tener paz con Él, tenemos que tener paz interior y paz con las personas que nos rodean. Así que Dios es la fuente de nuestra paz. Si hoy necesitas paz, debes acudir al Señor. Él es la fuente de toda la paz y la tranquilidad que tú necesitas y que yo necesito en mi vida. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Bendice a mis amigos, a mis amigas, a mis hermanos, hermanas, a toda la iglesia Fundación Nueva Vida, a todos los grupos pequeños. Señor, a lo mejor en este preciso momento, algunos de mis hermanos, de mis hermanas está pasando por momentos tormentosos, por momentos difíciles. Yo te pido que en este mismo instante, Espíritu Santo, tú puedas tocar cada corazón y cada vida, Señor. Y aún en estos momentos de dificultad, en estos momentos que pareciera que no hay paz, tú les puedas dar una paz que sobrepase todo entendimiento y tú les puedas bendecir en este momento. Padre, porque el fruto del Espíritu es paz en nuestra vida. Cuando tu Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, produce paz. Y queremos vivir y experimentar esa paz producida por el Espíritu en nuestra vida. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querida familia, hay una palabra que se dice en hebreo, igual algunos cristianos la dicen, yo no la uso mucho, pero hoy día se la voy a decir. Es shalom, significa paz de Dios. Así que shalom, paz de Dios, que el Señor los inunde de su paz. Les amo con todo el corazón. No olviden que Dios es la fuente de la paz que necesitamos en nuestra vida. Y la paz es el fruto del Espíritu cuando trabaja en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.